En el libro de Ezequiel capítulo 1, In Ezekiel chapter 1, verse 1, Dios le muestra una visión a Ezequiel, Ezekiel is shown a vision from God. ¿verdad? Y uno de los primeros profetas de la Biblia fue Moisés, Moises was one of the first prophets in the Bible, poderosamente usado. used in a strong way. Él mismo dijo que Dios iba a levantar profetas después de él. He said himself that God was going to lift up other prophets Y a after través de him. los años vimos como Dios levantó profetas And through the years, we've seen these prophets rise up, que lo sirvieron y amaron a Dios. serve God and love God. Les digo algunas características de un verdadero profeta. I'll give you some characteristics of some prophets, of a prophet. Un verdadero profeta, número uno, tiene que tener la unción de Dios sobre su vida. Number one, a prophet have to have the anointing of God over his life. El profeta tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra. He has to have his ear on heaven and his mouth on earth. Tiene el amor de Dios en su corazón. Has God's love in his heart. El profeta tiene la capacidad de ver el futuro He has to be able to see the future y confirmar algo que ya fue establecido. and confirm something that was already established. Un verdadero profeta es 100% justo, A true prophet is 100% just, 100% insobornable 100% trustworthy, y 100% fiel a Dios. and 100% true to God. Su palabra siempre tiene que cumplirse. His word has to always come true. Su palabra es medible también. His word can be measured. La palabra de un profeta siempre acerca al pueblo a Dios. His word has to bring the people closer to God. Nunca crea división o problema en el medio del pueblo. He is not going to bring division in the middle of the people. Un verdadero profeta es directo y es preciso. He is very straightforward and precise. Va al grano, He goes right to the point. no da mucha vuelta, He doesn't go around in circles. se pone rojo una sola vez. He gets red once. Prefiere morir antes que hablar falsedad o manipular a alguien. He rather die before falsifying or saying something untrue. Elías fue un profeta de Dios. Elias was a prophet of God. Elías fue a donde estaba el profeta Acab y le dijo, solamente por mi palabra va a llover. When he came to Ahab, he told him, only through my word shall there be rain. No llevó ninguna carta de presentación, Didn't take a presentation of a letter from himself. no tocaron trompeta ni le pusieron una alfombra roja, Didn't pull out the red carpet or sounded trumpets como muchos profetas hoy en día. like a lot of prophets today. Elías estaba vestido de una ropa diferente. Elias, he was dressed with different clothing. No tenía mucho modernismo, He wasn't modernized, pero tenía palabra de Dios. but he had the word of God. Y Elías se para frente a un rey llamado Acab So he stands before King Ahab, y le dice, solamente por mi palabra va a llover, pero And por he- 3 años no va a llover. and he said, only through my word shall there be rain, but there won't not be rain in 3 years. So in other words, you better keep my life, En otra palabra, manténme vivo, because if I die, it's never going to rain again on the earth. porque si yo me muero no va a llover más en la tierra. ¿Verdad? Hubo también otro profeta There was another prophet, que no se menciona el nombre de un profeta joven. a young prophet, his name is not mentioned. Y había un rey malo judío que se llamaba Jeroboam. Jeroboam was a king that time, Y era un rey muy malo. and it was a bad king. Y ese rey estaba sacrificando a los ídolos. And he was sacrificing to idols. Y ese profeta verdadero se acerca al rey y le dice, And the true prophet comes to the king and tells him, se para frente al altar y dice estas palabras. goes before the altar and says these words, Altar, altar, altar. Ahab, Quiebrate, rómpete. break, shatter. Y dijo, la ceniza se va a derramar y he aquí van a quemar huesos de hombres sobre tu persona. And upon you there shall be burnt the bones of men. Y el rey Jeroboam, que era malo, And Jeroboam the king was cuando escuchó esas when he heard palabras, these words, estiró la mano y dijo, prenderle. and he reached out his hand and says, light me up. Y la mano que había extendido se le quedó seca. And the hand that he extended was dried up. Y después el mismo rey le tuvo que como que pedir perdón y decirle, por favor, ora a tu Dios para que Dios me sane la mano. And the same king said to him, pray to your God so my hand will be healed. Un verdadero profeta habla lo que Dios le manda delante de un rey, delante de quien sea, y no le tiene miedo a nadie. A true prophet speaks what the Lord says before any king, any person. Hubo otro profeta, bendito sea Dios, There was another prophet que se llamaba Ahías. whose name was Eliah. Ahías. Ahías. It's a weird name. Y ese profeta, al rey Jeroboam se le enferma un hijo y manda a la mujer disfrazada al profeta Ahías. So
Jeroboam's son was sick, and he sent his wife in secret, or dressed in secrecy, to talk to the prophet. Y el profeta le dijo, mira, nena, vístete diferente, disfrázate para que el profeta no te reconozca. So the king told this to his wife, so she would not be recognized. He says, cover yourself, cover your face, so you won't be identified. Right. Lo que sucede es que el profeta Ahías ya era muy viejo y había perdido un poco la vista. Because the prophet was a little old, and he had lost some of his vision. Pero un verdadero profeta no anda por vista, sino anda por fe y está conectado a la voz de Dios. Because a true prophet does not go by sight, but goes by the word of God. Apenas la doña entró a la puerta donde iba a entrar a consultar al profeta, So as soon as the woman walked in, where she was going to be speaking to the prophet, vino palabra de Dios al profeta Ahías so word came to prophet Ahías, y le dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? and then the word came to him and said, come on in, woman of Jeroboam, because why are you hiding? Entra porque tengo palabra dura para ti. Come on in, because I have strong words for you today. O sea, un profeta puede ser ciego de ojo, pero está conectado al cielo. A prophet could be blind, but yet he is connected to heaven. Hoy en día hay muchas cosas raras en esta época. We see a lot of strange things at these times. Mucha gente haciéndose llamar y llamándose a sí mismo profeta. Some people being called and calling themselves prophets. Pero cuando nosotros agarramos las escrituras y comparamos lo que es un profeta con las cosas que están pasando hoy en día, But when we grab the word of God and we weigh what a prophet should be, vemos que no todo lo que brilla es oro. and we see that not everything that shines is made of gold. Pero no quiero hablarle del profeta Elías, ni de Ahías, ni siquiera quiero hablarle de Moisés, sino de Ezequiel. I don't want to talk to you today about Moses or any of the other prophets. I want to talk to you about Ezekiel. Porque en el libro de Ezequiel capítulo 1 Chapter 1 of Ezekiel, es llamado este hombre llamado Ezequiel. this man called Ezekiel is being called. A los sacerdotes se les ungía a los 30 años de edad. At 30 years of age, each prophet to be was anointed at 30 years of age. Y dice las escrituras que a los 30 años Ezequiel tuvo una visión. Cuando fue llamado tuvo una gran visión. When he was called at 30 years old, he was given a great vision. Y tuvo como un encuentro celestial con criaturas que él no entendía lo que estaba mirando. And he was shown celestial beings, things that he had never seen before. Y dice que había un personaje que era como medio fuego, como medio resplandor. And it was a personality, something that was half a fire, half splendor. Y vio una visión y en la visión vio un personaje que tenía cara de buey, cara de león, cara de águila y cara de hombre. And in his vision, he saw a person, a figure who had the face of a bull, the other facing was a lion, the another face was an eagle, and also a face of a man, a four-faced being. La cara de buey representa la fuerza de Dios en nosotros. The face of a bull represents the strength of God in us. La cara de león representa el dominio y el reino de Dios. The face of the lion talks about the reign, the power of God. La cara de águila representaba la visión de Dios que va más allá de la visión nuestra. And the face of an eagle represents God's vision, which goes above our vision. Y la cara de hombre representaba la inteligencia de Dios. And the face of a man represents God's intelligence. Desde ese entonces el profeta Ezequiel empezó a funcionar como profeta. From that point on, Ezekiel began to operate as a prophet. Y dice que un día estaba sentado One day he was sitting down, y se le parece a aquel que lo llamó, and appeared to him he who had called him. aquel que era como medio resplandor, medio fuego, He who was half splendor, half fire, y lo agarra por la quijada y lo levanta sobre el cielo. and lifts him up through his throat and lifts him, takes him up to heaven, Y le dice, ¿qué tú haces aquí? and asks him, what are you doing here? ¿Cómo tú estás sentado? Yo te puse a ti para que profetizara, no para que estuvieras sentado. What are you doing sitting down? I called you to prophesy. Mientras tú estás sentado hay un pueblo que se muere. While you're sitting down, there's a people that's dying. Mientras tú estés sentado hay un pueblo que está hambriento por escuchar la palabra. As you sit, there's a people that's waiting to hear the word. Ezequiel, tú no eres cualquier persona, hay un llamado y hay una palabra sobre ti y en ti que tú tienes que dar. Ezekiel, you're not just an ordinary man. There's word upon you, word that you must be given, ¿Qué word you haces must ahí give. sentado? What are you doing sitting down? Pregúntale a la persona que tienes al lado tuyo, Ask the ¿qué person estás next to you. haciendo para Dios? ¿Estás sentado o estás trabajando?
What are trabajando? you doing for the Lord? Are you sitting down or are you working? Ese personaje en un momento determinado lo coge y lo levanta y lo confronta y le dice, ¿qué tú estás haciendo con el llamado que yo hice a tu vida? As he was lifted, that person confronted him and said, what are you doing with the calling I have given you? Levántate y profetiza. Stand up and prophesy. Profetiza, suelta la palabra. Let the word go. Let the word come out. Lanza la palabra que tienes adentro. Let it go because it's inside of you. Let the word go. Cada uno de nosotros es un depósito del poder de Dios. Each one of us has been deposited the word of God, the power of Cada uno de God. nosotros ha sido ungido por Dios. We've been anointed by God. Dios no te ungió para que fueras alguien, sino para que hicieras algo para Él. God did not anoint you to be somebody, just to work for Him, to Dios no do te for Him. ungió para que estuvieras sentado, sino para que predicara las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. God did not call you to sit down, but to preach, to come, to talk about the person who brought us from the darkness to the light. Cuando ese personaje que es mitad resplandor y mitad fuego se mete en la vida de nosotros, alabado sea Dios, nuestra vida cambia. When that person comes into your life, that half fire, half splendor, your life changes. Ese personaje Juan lo conoció. That person, God, that person, John knew him, met Estaba him. en la isla de Patmos When he was in Patmos, cuando de buena primera se le aparece all of a sudden someone appears to him. y dice que su rostro resplandecía. And it says that his being, his appearance was like a splendor. Él estaba acostumbrado a poner su cabeza en el pecho de él. Remember, he was used to putting his head on his breast, on his chest. Pero el que estaba viendo yo no se parecía en nada al cual caminó sobre la tierra. But the one that walked on earth with nothing, looked like nothing like the one he had seen now. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia personal con el Señor. All of us have had a special, a personal experience with the Pero hay Lord. veces que el afán y la ansiedad y las cosas hacen que nosotros nos sentemos y nos olvidemos de lo que Dios nos llamó a hacer. But the things of this world keep us sitting down and we forget what God called us to do. Y llegamos al capítulo 37 de Ezequiel. And we're in Ezekiel chapter 37, Y Dios lleva a Ezequiel, dice en el versículo 1. verse 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si Ezequiel hubiera sido cubano, le hubiera dicho, pero tú estás loco, chico. If Ezekiel would have been Cuban, he would have said, are you crazy, man? Le hubiera dicho que a quién se le ocurre preguntarme que si esos huesos van a vivir. Ya ni para sopa servían. How can you ask me if bones are going to come back to life? You can even use them in a soup. Dios lo lleva y lo lleva por un buen valle de huesos secos. God takes him to a valley of dry bones. Hay veces que Dios nos lleva a lugares que nosotros no esperamos. Sometimes God takes us to places where we don't expect. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. The Spirit took Jesus to the desert to be tempted by the devil. Después de la tentación y después del desierto, Cristo no fue el mismo. After the temptation, after the desert, Jesus was never the same. Estaba lleno del Espíritu He was Santo. filled with the Holy Spirit. Había enfrentado al diablo He had come against the enemy, y dice que ángeles le servían. and angels served him. Después que Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos, nunca más fue el mismo. After Ezekiel was taken to the valley of dry bones, he was never the same. Dice las escrituras que lo llevó por ese valle y le mostró y era un montón de huesos muertos, eran huesos secos, eran cadáveres. And what he saw was dry bones. It was skeletons, cadavers of just dried bones all over scattered, all over the valley. ¿Vivirán estos huesos? Will these bones live? Hay huesos secos, There's dry bones. hay huesos apáticos, fríos, There's cold bones, dry bones, dead bones. hay huesos rebeldes, hay huesos miedosos. There's bones that are rebellious and they're scared. Y Dios manda a Ezequiel a que le hable a los huesos. And God commanded Ezekiel to speak to these bones. A los huesos hay que hablarle. To the bones we have to speak. Aunque estén muertos hay que hablarle. Even though they're dead, we have to speak Porque to los them. huesos tal vez han perdido todas las capacidades, pero pueden oír todavía. They might have lost all their capacity, but they can still hear. Y si usted sigue leyendo en el capítulo de Ezequiel 37 al final, If- dice que esos huesos son la casa de Israel. If you continue to read on that verse, you'll see at the end it talks about that these bones represents the house of Israel. Dios le está diciendo al profeta, por muy apático, por muy muerto, por muy frío, por muy seco que esté, tú coge y da la palabra, profetiza sobre los huesos. God is telling him, it doesn't matter how dry these bones are, speak, prophesy over these bones. Cuando Dios te dice que suelte la palabra, When God tells you to speak the word,
it's not up to us, no depende de nosotros evaluar si la persona que la va a recibir está apto o no. It's not up to us to decide if the person who's given the word is ready or is capable of saying these things. Cuando Dios te manda a soltar la palabra, tú sueltas la palabra que no es tuya, la palabra de Él, y como profeta abre tu boca y profetiza sobre los When huesos God secos. tells you to speak, God tells you to prophesy. You prophesy over those dead bones. Tú y yo tenemos familias que están secos y secos en gran You and I manera. have family that are dry and dead in a large quantity. Hay gente en nuestra familia que está muerta. There's people in our families who are dead. Hay gente incluso en las iglesias que tienen sus sueños muertos, sus ilusiones muertas. Some people in church have their dreams, their illusions are dead. Los huesos pueden ser personas, The bones could be people, pueden ser cristianos, líderes, levitas, danzarinas, sugieres. could be leaders, could be persons, members. Pero los huesos también pueden ser matrimonios, relaciones, oportunidades, negocios. These bones could also be matrimonies, could be business opportunities. Ese personaje, medio fuego y medio resplandor, un día, alabado sea Dios, se hizo carne y le habló a un muerto también. That person that we're talking about, that had splendor, had fire, told that person to come alive again. Y se paró delante de una tumba y le habló a los muertos. And when he stood before the tomb, he spoke to somebody who was dead Y le dijo, Lázaro, ven fuera. and said, Lazarus, come forward. Es que Dios le gusta hablar a las cosas muertas. God likes to talk to dead things. Yo un día estaba muerto en pecados, en delitos, en cigarros, en droga, en pornografía. One day I was dead and cigarette and all the things the world had to offer. Y vino un día palabra sobre mi vida. And word came upon my life. Yo no podía ver y yo no podía entender. I could not see, I could not understand, Pero yo podía oír. but I could hear. Y el Espíritu Santo de Dios es el que convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio. And the Holy Spirit is the one that convinces us of sin, of all these things that condemn us. Miami es como un valle lleno de huesos secos. Miami is a valley of dead, dry bones. Nuestros barrios son como barrios llenos de huesos secos. Our cities are full of dead bones. Solamente un 5% de la gente van a las iglesias Only y have adoran a 5% go to church and praise God. Y usted en un momento determinado se mira alrededor y usted ve que todo lo que está al lado suyo está muerto. Sometimes you turn around, you see everything around you is dead. Prendiéndole vela a los muertos. Some people putting candles, putting altars to dead things. Gente practicando pecado que saben que si se muere se van al infierno. People practicing sin. They know if they die, they will not go to Valle heaven. de huesos secos donde quiera. Valley of dead bones everywhere you look. Pero es ahí en el medio de un lugar lleno de huesos secos. But it's in a place like that, filled with dry, dead bones, Donde Dios lleva un profeta, donde Dios lleva un hombre, una mujer y lo levanta. where God takes a prophet, takes a man, and lifts him up. Y Dios dice, yo amo esos huesos secos. And God says, I love those dead, dry bones. Esos huesos secos estarán secos ahora. Those pero bones un día may be tuvieron dry carne. now, Un día tuvieron carne. but one day they had flesh. Un día tuvieron tendones. One day they had muscles. Un día tuvieron pellejo por fuera. One time they had the skin, everything was intact. Un día tuvieron espíritu. One day they had a spirit. Ezequiel, tú lo ves secos. Ezekiel, you see them dead, you see them dry, Pero ya yo los veo cantando. but I see them singing. Ya yo los veo adorándome. I see them praising me. Ya yo los veo sirviéndome. I see them serving me. Sea bendito el nombre del Señor. God bless in the name of Jesus. La palabra de Dios viene en un momento determinado The word of God comes at an opportune time y hace la diferencia entre lo muerto y lo vivo. and makes a difference between the dead and the alive. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, tiene que tomar una determinación. When a person listens to the word of God, it has to make a determination. O le hace caso a la palabra de Dios, o You sigue listen to the viviendo word como of quiere. God or continue to do your ways. Cuando la palabra viene y nos confronta, When the word comes and confronts us, no somos iguales. we're not the same. Por lo menos ya no somos inocentes. We're not innocent. Antiguamente, en el libro de los Hechos, capítulo 2, In the book of Acts, chapter 2, Pedro le dijo, Dios dijo a través de la boca de Pedro, God said by the mouth of Peter, Dios habiendo pasado por alto la ignorancia de los hombres, ahora pide a todo hombre que se arrepienta. He had overseen all the ignorance of man, but now is asking every man to repent. O sea, hay un tiempo de ignorancia donde uno puede decir, yo no lo sabía. There's a time of ignorance when you say, I didn't know better. Pero cuando Dios habla palabra a nuestra vida, Where God speaks to us, cuando viene conocimiento, when understanding comes to la us, palabra es como que te corre en la cortina. all of a sudden the word opens like the curtain opens. La palabra es como luz. It's like a light. Y
Y cuando esa luz, cuando esa palabra viene a nosotros, when that word comes to us, el Espíritu Santo nos revela el camino por donde hemos andado, the Holy Spirit opens up the pathway where we should walk a fin de producir un cambio en nuestra conducta. to produce a change in our conduct. El pueblo de Israel andaba en tinieblas. The people of Israel were walking in fog, Y dice la darkness. Biblia que el pueblo que andaba en tinieblas, luz les resplandeció. But the Bible says to he who was walking in darkness, the light shined upon him. Y Dios manda a Juan el Bautista para preparar el camino de aquella verdadera luz que iba a ser manifestada. And John the Baptist opened up the light, opened up the path for that light that was coming. Lázaro, ven fuera. Lazarus, come forward. Él sabe hablarle a los muertos. He comes from the dead. Cuando Ezequiel profetizó, When Ezekiel prophesied, mira lo que dice el versículo 7. look at verse 7. Profeticé fue como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. There was a loud thunder, there was a loud awakening as he prophesied. Siempre que tú profetices, que suelte la palabra, va a producirse algo. Every time you prophesy, you say the word, something is going to happen. La palabra nunca vuelve vacía. It does not come back empty. La palabra nunca cae ahí en el piso. It doesn't fall on the ground. Puede ser que nuestra mente y nuestro corazón no lo entienda, Our hearts and our mind may not understand it, pero nuestro espíritu absorbe y recibe la but our palabra. spirit absorbs and receives the word. Y dice que hubo un ruido y hubo un temblor. There was a thunder, there was a shaking. Tal vez tú no entiendes y tú no comprendes la profundidad de la palabra en toda su extensión, Maybe you don't understand the fullness of the word of God, pero dentro de alguien que oye la palabra bien trazada, but inside of somebody who understands the word, se produce un temblor there's a shaking y se produce un ruido, and there's a loud noise porque la palabra trae orden, because the word brings order. la palabra trae santidad, The word brings certainty. y todo lo que está desordenado adentro empieza a ordenarse. And everything that is disorganized is now organized in Todo lo you. que esté corrupto empieza a santificarse. Everything that's corrupt is now sanctified. Dios empieza como voz de cuello a hablar adentro de nuestro ser. He starts to speak to our inner person. Y el Espíritu Santo empieza a convencer a nuestro espíritu. And the Holy Spirit starts to convince our spirit. Es como que usted entra en una casa y la compró a Six como foreclosure. It's like if you go and you buy a new home as is. Y usted llega y usted empieza a acomodar. Y usted dice la mesa para aquí, el sofá para allá, las sillas para allá. And you start to put everything in order. The table here, the chairs here. Se produce un ruido. All of a sudden there's a Se produce un thunder. temblor. There is a shaking. Tal vez hay alguien aquí en esta hora que dice, pastor, yo vine y yo me siento como un hueso seco o una huesa seca, pero Dios me ha traído a este lugar y yo creo que Dios va a profetizar sobre mi vida. Maybe you are not one of those people that said, I am a dry bone, but God has brought me here because I am going to be prophesied to. Dice, y los huesos se juntaron con su hueso, en el versículo 7. Y hubo un ruido y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. And it talks about in verse 7 where each bone united and got together exactly with each bone. No, yo creo, yo me imagino el cuadro. Era un valle lleno de huesos secos. I'm picturing that valley, a valley full of bones everywhere. Y yo me imagino que una pata le decía, a ver, excuse me, permiso, y alguien le decía, bebe, engánchate aquí. No, I don't belong to you. ¿Dónde está? Míralo allí. Ese es donde me pertenece a mí. Y cada uno iba, dice la Biblia, con su hueso. And every bone was looking to find its match. And every bone united with the bone that was supposed to be united with. Posiblemente dentro de esos huesos Maybe inside those bones, había incluso matrimonios que estuvieron casados. there was probably, matrimony. Porque la Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán y hizo a Eva, cuando los hizo, dice que Adán dijo, ya es hueso de mi hueso. As in the beginning, when God created man, he says, and created the woman, he says, she is bone of my bones. Cuando tú sueltas la palabra, el que media luz y medio fuego, cuando esa se mete en el medio, los huesos empiezan a juntarse uno con los otros. When you prophesize the word, or the word is prophesied, the bones have to unite one with each other. Yo me imagino que los huesos que se unieron, me imagino que entre ellos había matrimonio, empezaron a pedirse perdón y decirse, estamos separados, pero vamos a unirnos otra vez, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. It's just like if you had a couple with their bones, all of a sudden were dry, and now God is uniting those bones together. And now they're one couple. Yo me imagino que entre esos huesos a lo mejor habían hijos rebeldes que cuando oyeron la palabra fueron corriendo a sus padres y le dijeron, papá, mamá, I'm sorry,
los he hecho llorar, los he hecho sufrir, pero de hoy en adelante voy a ser fiel. Maybe they were dry bones that represent a child that was rebellious to their parents and all of a sudden went to them and begged for forgiveness. Dentro de esos huesos secos posiblemente habían grandes líderes, grandes pastores, grandes gente de Dios que se murieron, que se secaron, bendito sea Dios, y le dijeron: Dios, ahora sí lo voy a hacer las cosas bien hechas. Maybe in those dry bones you have leaders, pastors that said, you know what, God, now I'm going to do things the right way. Porque en esta iglesia no pasa, pero hay lugares donde hay gente seca, fría y muertas en las iglesias. It may not happen in this church, but there's other churches where there's a lot of dry bones and piles of dry bones. Hay veces que no es el pecado el que te seca y te enfría, sino que son las circunstancias y el afán de la vida. Sometimes it's not sin that dries you, but the things of this world that dry up bones. Dice que se unieron cada hueso con su hueso. It says that every bone united with its counterpart, with its own bone. Dice el versículo 8: y miré aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. And each tendon went upon each bone, and then upon the bone muscle, upon the bone muscle skin, but there was not a spirit within them. There was no spirit. No había espíritu. No había espíritu en ellos. ¿Verdad? Y en el versículo 9, Verse 9, viene ahora la pregunta otra vez, y viene simplemente la guianza de Dios y le dice: profetiza al espíritu. verse 9, God speaks and says, prophesies to the spirit. Aquí vemos dos partes. Here we see two parts. Primero estaban los huesos secos y muertos. First you see the dry dead bones. Los huesos lograron unirse y empezó un proceso de crecimiento. The bones got together, and now you see a growing. Se unieron los huesos, salió carne, salió piel, vinieron tendones. Now you see skin, now you see muscle, you see tendons. Eso me habla y simbólica y proféticamente habla cuando una persona empieza los caminos de Dios. Symbolically, this is just what happens when a person starts his walk with the Lord. Dios empieza a traer orden a la vida. God brings order to their life. Dios empieza a traer piel sobre los huesos, que significa cobertura. God starts to bring skin, which simplifies or means coverage. Dios empieza a traer tendones y eso me habla de estructura y de fortaleza. He brings tendons, which talks about strength. Me habla de sentidos y de sentimientos. He talks about feelings. Pero But- necesitaban espíritu. They did not yet have a spirit. Hay gente en las iglesias que tiene estructura, tiene orden, no practica pecado, pero no están llenos. There's some people in church that have structure, have coverage, but yet are not filled. No basta con tener hueso con hueso. It's not enough to have bone with bone. No basta con tener tendones y con tener piel. It's not enough to have skin and tendons. Hay que tener espíritu. You have to have a spirit. Nosotros recibimos el espíritu porque en un momento determinado fuimos sellados para salvación. We received the spirit because at one time we were sealed for salvation. Pero en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. But in the book of Acts talks about you shall receive power Y when eso the es lo que Spirit estamos comes upon hablando. you. And that's what we're talking about. Give God an applause. ¿Se levantarán estos huesos?, le preguntó. Shall these bones rise? ¿Vivirán estos huesos? Shall they live? Dice que se formaron y era ya como se levantarán. Me pregunto yo, ¿se levantarán evangelistas de esta iglesia? I asked, shall there be risen ¿Se levantarán más pastores de esta iglesia? Shall we be more pastors in this church? ¿Se levantarán misioneros de esta iglesia? Shall we see missionaries from this church? Bendito sea Dios. Y Praise dice God. que le preguntó: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. He says, prophesy to the Spirit and tell the Spirit. Hay gente que dice: Dios me habló al corazón. Some people say, God spoke to me in my heart. Si Dios te habló al corazón, con todo respeto, eso no es bueno para If God spoke to you, to your heart, let me tell you, that's not so good. Dios no está interesado en hablar al corazón, porque el corazón es engañoso. God is not in the business of talking to your heart because your heart can betray you. Dios le habla al profeta y le dice: profetiza al Espíritu. God speaks to the prophet, says, prophesies to the Spirit. Léalo, está en el versículo 9, dice: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. As in verse 9, he says, prophesies to his bones, and the four winds will bring them back to life. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran manera. And there was a large army that was standing, large in large quantities.
El Espíritu entró en ellos y fueron un gran ejército. The Spirit came in them and they were a large Yo army. creo que aquí se va a levantar un gran ejército I de believe gente there's de a large Dios. army that's going to be risen up Gente de here. aquí va a salir y va a salir viva de este lugar. And they're going to become strong Gente in the que life of llegaron aquí this place. cansados van a salir con fuerza. People who came here tired are going to be lifted up in strength. Aquí gente llegaron desanimada y van a salir con fortaleza de parte de Dios. Those who came in who had no strength, they're going to be strengthened once again with the Lord. Alguien llegó enfermo a este lugar y va a salir sano en el nombre Somebody de came Jesús. sick to this place is going to leave this place Alguien healed. llegó con duda y con inseguridades y van a salir firmes en el nombre de Some Jesús. who came with doubt are going to leave this place affirmed. Alguien llegó tibio y va a salir caliente. Somebody who came in here lukewarm is going to leave here Alguien hot. llegó con un poco de un pie afuera y un pie adentro, pero en este día yo profetizo sobre tu espíritu y te hablo y te digo, vive, cobra fuerza, levántate en el nombre de Jesús. Those who came in halfway here, halfway there, I will prophesy and tell you, be lifted Hay in the veces que el spirit. diablo no puede hacernos caer en grandes pecados, Sometimes the enemy might bring us to large sins pero trae apatía, trae desánimo sobre nuestra vida. and brings just negative things to our lives. Y cuando viene desánimo, cuando viene inseguridad, yo no valgo para nada, aunque sepa mucho. When you are insecure, you said, I'm good for nothing. Y la palabra de Dios y el Espíritu viene a nuestra vida para despertar lo que estaba And the Word muerto, of God comes to our life to wake us up. para despertar lo que estaba dormido. What was sleeping now is going to be awakened. Tal vez tú tienes piel, tú tienes huesos, tú tienes tendones, pero necesitamos que el Espíritu se meta en cualquier área que esté dormida ahí adentro. You may have skin, you may have tendons, you may have bones over your bones, but yet you need the Spirit to wake up in Yo some le hablo a areas. las áreas de tu ser, a las áreas que están adentro tuyo. Yo le hablo a tu espíritu, a tu alma, a tu mente, a tu corazón y le digo, wake up, I speak levántate en to el nombre your de inner man. Jesús. I speak to your spirit and say, wake up in the name of Jesus. La gente no viene buscando una iglesia más, la gente viene buscando el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. People Es are el not looking Espíritu for que a new levanta. church, they come to look for the Spirit of God. Amen. El Espíritu nos toca y nos fortalece. The Spirit strengthens us. El Espíritu es el que hace la diferencia en The Spirit nosotros. does the difference. Alabado sea Dios. Yo un día estaba en medio de ese valle One day I was in the middle of that y valley. escuché la voz de Dios que me levantó I heard the Word of God and lifted me. y hice una gran decisión. And I made a great decision. Por eso hay gente que viene a la iglesia y no puede adorar a Dios. That's why some people come to church, they can't praise God. Le cuesta mucho darle un peso a Dios. It's hard to give $1 to God. Le cuesta mucho darle un abrazo y un beso a alguien. It's hard to hug and kiss somebody. Le cuesta mucho perdonar a alguien. It's hard to say to give forgiveness to Le someone. cuesta mucho porque hay áreas muertas todavía. Because en those esa areas persona. are dead in their lives. Y hoy yo hablo a tu espíritu And now I speak to your spirit. y le digo, And I tell them, espíritu, Spirit, escucha la palabra de Jehová. listen to the word of God. Ahora en el nombre de Jesús, Now in the name of yo Jesus, declaro que viene de los cuatro vientos, del I norte, declare from four del winds, sur, del este from y the del north, oeste. the south, Viene the un east, the soplo west. de Dios. En el nombre de In the name Jesús, of Jesus. todavía, get life. sé Receive todo lo que life. Dios quiere que seas. Be what God wants you to be. Todo lo que Dios te ha puesto a hacer. Everything that God has put you to do. No hay nada peor en la vida que vivir una vida sin propósito. There's nothing worse than live a life without a Si without no a tengo purpose. propósito, no tengo sentido, no sé a dónde voy ni If I cuándo don't me have a falta. purpose, I don't know where I'm going. Tener sentido en la vida le da sentido a la vida misma. To have purpose in life gives purpose to life La vida itself. es linda vivirla de la mano de Jesús. God is to live by the hand of God is a good life. El valle de los huesos secos me habla a una realidad de hoy. The valley of the dry bones talks about a reality today. Hay personas, There's people, y yo voy a dar la oportunidad y termino con esto. and I will give the opportunity. I'm finishing with this. Hay personas que también llegaron a este lugar. There's people that came to this place, Y los huesos secos no necesariamente son personas. Hay veces que son sueños frustrados. and dry bones are not people. Sometimes they're dreams that haven't been fulfilled. Hay veces que los huesos secos son relaciones que se murieron casi. Sometimes they mean dead relationships or fallen relationships. Hay relaciones que apenas subsisten, ya ni viven. There's some relationships that barely start, they're dead. Hay matrimonios que ya no viven, subsisten. There's some matrimonies that are not alive, they just exist. Hay cristianos que vienen a las iglesias y vienen, pero ya vienen y vienen tan heridos que por mucha buena palabra que le metas adentro, son tantos los huecos que tiene que todo se le va. Some Christians, they come to church and they're so hurt, they're full of holes. When the word comes to them, they just leave through all these avenues. Me pregunto, ¿habrá algún hueso seco dentro? I ask myself, is there a dry bone here today? Is there any dry bone inside of you?
¿Hay algún hueso seco dentro de usted? Mal carácter es un hueso seco. A bad La character. mentira es un hueso seco. A liar. ¿Habrá algún hueso seco dentro tuyo? Is there a dry bone in you today? Yo quiero, como pastor, As a pastor, yo soy responsable de esta congregación. I am responsible for this Y congregation. soy responsable de amarlos, de cuidarlos y de enseñarlos. And I'm responsible to love you, to teach you, to show you. Yo me paré el 2 de enero de este año. This year, January 2nd of this year, I stood before you. Yo dije, este será el mejor año de la iglesia Vida Nueva. Y And I así ha said, this sido. will be the greatest year of Vida Nueva. And it has been. Pero no nos vamos a quedar ahí nomás. But we're not going to stay there. Este ha sido el mejor año para muchos de ustedes también. This has been the greatest year for some of you as well. Yo creo que el 2016 será mucho mejor I que believe este that 2015. 2016 will be greater than this year. Amen? Ahora hay un principio bíblico. Para yo comenzar algo bueno, tengo que terminar bien el ciclo anterior. There's a Bible principle that says, to be able to start well the next cycle, I have to end this cycle well. Para yo comenzar bien el 2016, tengo que terminar bien el 2015. To be able to start 2016 well, I need to finish 2015 well. Y si en el año 2016 tú estás dispuesto a trabajar para Dios, a hacer lo que Dios te mande y a servir a Dios en otro nivel, If you're ready in 2016 to serve God at a different level, a higher level, tenemos que hacer como dijo David. we must do what David said. Escudriñame, Señor, Search me, O Lord, y hazme saber and let me know si hay algo malo, si hay algún hueso seco dentro mío. if there's something bad, there's a dry bone within me. Porque ese hueso seco yo declaro y profetizo que se tiene que unir a toda la visión de Dios. Because I prophesy so that dry bone needs to align to God's purpose. Hay veces que hay huesos rebeldes adentro de uno. We may have some rebellious bones in us. Estoy 95% de acuerdo con las cosas, pero 5% estoy en contra. I am 95% agreeing with this, but 5% is against it. Y es como las moscas muertas, es como las zorras que echan a perder los sembradíos. It is like the small foxes that ruin a crop. Me pregunto, I ask myself, ¿tuvieras la capacidad? Y creo que sí. do you have the capacity? I believe you do. Porque aquel que es Pentecostés no había sido derramado, por lo tanto Ezequiel no sabía lo que era el fuego de Dios. Ezekiel had no idea what the fire of God, because Pentecost had not happened yet. Él no podía decir lo que nosotros podemos decir. He could not say what we can say today. Ezequiel no era templo del Espíritu Santo. Ezekiel wasn't the temple of the Holy El Spirit. Espíritu venía sobre él, le hablaba y después se iba. The Spirit would come upon him, speak to him, and then leave. So usted tiene una gran ventaja. So you have a great advantage. Él en sus propias palabras rústicas dijo esta And in his palabra. own rusted words, he said, Alguien que era como medio fuego, como medio resplandor. it was something like half splendor, half fire. Vino y me rodeó y estaba yo lleno como de un viento recio tremendo. Came surrounding me like a strong, strong wind. Él no pudo explicar y no supo que ese viento recio, ese medio fuego, medio resplandor, no es otra cosa que el que fue derramado en el Pentecostés. He was talking about the same thing that we experienced, so that was given at Pentecost. Tú y yo tenemos el Espíritu adentro de nosotros. You and I have the Spirit within A us. ver la mano si usted tiene el Espíritu de Let me see the Dios. hands of those who have the Spirit within. Cierra sus ojos. Close your eyes. Ahí donde estás. Right where you're at. Pon tu mano derecha en tu corazón Put your right hand over your heart. y atrévete con atrevimiento y pregúntale. And dare Señor, yourself to say, Lord, ¿habrá algún hueso seco adentro mío? is there a dry bone within me? ¿Tendré yo la boca seca, los ojos secos, los oídos secos, el corazón seco? Is my heart, my mouth, my ears, is it dry, Lord? Porque si es así, Because if it's like that, yo quiero hoy profetizar palabra de Jehová sobre tu vida. I want to prophesize over your life today. Pero tú tienes que hacer tu parte. But you need to do your part. En el nombre de Jesús, si In tú the name of sientes Jesus. If you feel this, que este mensaje fue para ti, this message was for you. si tú crees que esta palabra fue para ti en este If día, you believe this word was for you que today, tú necesitabas esta palabra, that you needed this word, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, levanta tu mano ahí donde estás. lift your